Hay momentos que no deberían existir, instantes que quiebran la lógica, que rompen la delgada membrana entre lo racional y lo imposible. Esta historia me sucedió hace poco más de un año, pero aún me cuesta hablar de ella sin que se me erice la piel. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue real, tan real como la voz que estás escuchando. Y si decides quedarte hasta el final, quizás empieces a mirar bajo tu cama antes de dormir. Todo comenzó con una mudanza. Después de años viviendo en un pequeño departamento en la ciudad, decidí cambiar de aire. Me fui a una casa más grande, en una zona rural a las afueras de Guadalajara. Tenía 3 habitaciones, un amplio jardín y, lo más importante, silencio. Un silencio que al principio fue un bálsamo, pero que con el tiempo se convirtió en algo opresivo, algo vivo. La casa había estado desocupada durante varios años. El agente inmobiliario me dijo que pertenecía a una señora mayor que había fallecido allí mismo, en una de las habitaciones. Pero lo mencionó como quien dice que en la casa se fue la luz una vez, sin darle importancia. Yo tampoco se la di. No soy supersticioso, o al menos no lo era. Los primeros días fueron tranquilos. Me dediqué a desempacar, ordenar y disfrutar del nuevo espacio. Pero ya desde la primera noche noté algo extraño. Mi gato, Dante, se negaba a entrar a mi cuarto. Se quedaba en la puerta, maullando suavemente, con la espalda arqueada y los pelos de la cola erizados. Pensé que era normal, que tal vez sentía el olor de los antiguos dueños o simplemente estaba nervioso por el cambio. Lo cargaba y lo dejaba en la cama, pero él saltaba y volvía a la puerta, siempre. La noche en que todo cambió fue una noche como cualquier otra. Me acosté tarde, luego de ver una película y tomar una copa de vino. Afuera llovía, de esa lluvia fina y constante que golpea el techo como si alguien estuviera caminando sobre él. Cerré las cortinas, apagué la luz y me metí en la cama. Dante, como siempre, se quedó del lado de afuera. Desperté a las 3:17 de la mañana. Sentí una presión extraña en el pecho. No era dolor. Era como si algo pesado estuviera sobre mí. Abrí los ojos. El cuarto estaba completamente oscuro, pero en la penumbra pude distinguir una figura a los pies de la cama, inmóvil. No se movía, no respiraba, no parpadeaba. Era como una sombra sólida. No podía moverme. Mis brazos, mis piernas, todo estaba paralizado. Solo mis ojos podían seguir la figura. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Traté de hablar, de gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Y entonces lo sentí. Algo bajo la cama. Comenzó a rasguñar la base. Primero suave, luego más fuerte, como si unas uñas demasiado largas estuvieran escarbando la madera. Quise gritar, pero mi cuerpo seguía atrapado en esa parálisis. La figura a los pies de la cama inclinó la cabeza, como si me observara, como si disfrutara mi terror. No sé cuánto tiempo estuve así, quizás minutos, quizás horas, pero en algún momento todo se apagó. Me desmayé del miedo. Al despertar ya era de día. El cuarto parecía normal. La figura no estaba. El rasguño había cesado, pero algo cambió. Cuando fui a revisar bajo la cama, no encontré nada. Al principio, pero al fondo, pegado contra la pared, había un pequeño objeto. Una foto antigua, en blanco y negro. Era de una mujer, sentada en esa misma habitación, y al pie de la cama se veía una sombra. No era parte de la mujer, era algo detrás de ella, algo con forma humana, algo sin rostro. Llevé la foto con un vecino que había vivido toda su vida en la zona. Al verla, se le heló la cara. Me dijo que esa era la dueña original de la casa, que murió sola, encerrada, que decía escuchar voces bajo su cama y que, la última noche antes de que la encontraran muerta,
Llamó a emergencias diciendo que él había salido finalmente. Nunca se supo a quién se refería. Esa misma tarde decidí dejar la casa. Empaqué lo esencial y dormí en el auto. Desde entonces no he vuelto. No sé si fue una alucinación, no sé si estaba soñando, pero cada vez que recuerdo esa figura, cada vez que escucho un rasguño en alguna parte, no puedo evitar sentir que no escapé del todo, que quizás algo salió de ahí conmigo. Si llegaste hasta aquí, quizás te estés preguntando si todo esto fue real, si no es solo una historia para asustarte. Pero déjame decirte algo. El terror más puro no siempre se encuentra en cementerios, casas abandonadas o películas de horror. A veces está justo donde duermes, esperando, paciente, oculto bajo tu cama. Esta historia no tiene un cierre perfecto. No hubo un exorcismo, ni una solución milagrosa, solo una huida. Porque hay cosas con las que no se negocia, cosas que no se enfrentan, solo se sobrevive. Y si alguna noche sientes que algo te observa en la oscuridad, no mires directamente, no reacciones y sobre todo, nunca cuelgues los pies fuera de la cama, porque hay cosas que solo necesitan un poco de piel expuesta. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a experimentar episodios de insomnio leve por culpa del estrés. Soy enfermero en un hospital de guardia nocturna y mis horarios siempre fueron un caos. Pero esa noche en particular fue diferente. Había logrado acostarme a las 3 de la mañana después de una doble jornada de trabajo. Estaba agotado, pero aún así me costó dormir. Recuerdo haber sentido una presión en el pecho, como si algo me empujara hacia el colchón. Mi cuerpo se sentía rígido, como si mi mente estuviera despierta, pero todo lo demás estuviera dormido. En ese momento pensé, esto debe ser parálisis del sueño. Lo había leído antes, sabía que era común, sobre todo en personas que dormían poco o estaban muy estresadas. Traté de calmarme, de racionalizarlo, pero lo que ocurrió después no tiene explicación lógica alguna, porque esa noche no fue solo parálisis del sueño, fue mucho más. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue que no podía mover ni un solo músculo. Lo segundo fue que la habitación estaba iluminada por un extraño resplandor azulado que no venía de ninguna lámpara. Era como si la luz se filtrara desde una grieta invisible en la pared. Mis ojos, aunque fijos, lograron captar movimiento en la esquina más alejada del cuarto. Allí, de pie, estaba una figura. No un objeto, ni una sombra común. Era algo alto, imposible de medir con exactitud, cubierto por una especie de manto oscuro que parecía vibrar con la luz azul. Su cara era un vacío absoluto, negro como una herida abierta en el aire. No se movía, no emitía sonido, solo estaba ahí, observándome. Yo no podía gritar, no podía moverme, no podía cerrar los ojos, solo mirar. La figura comenzó a inclinarse lentamente hacia adelante. No caminaba, se deslizaba, casi flotaba, avanzando sin esfuerzo hacia mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Sentía el sudor frío bajando por mis sienes, pero mi cuerpo seguía inerte. Cuando llegó al borde de la cama, se detuvo. Se inclinó un poco más y entonces sentí algo que jamás voy a olvidar. Su rostro, o lo que fuera que tenía por rostro, se acercó al mío y escuché un susurro. No eran palabras claras. Era como si hablara en una lengua que mi cerebro no podía comprender, pero que aún así perforaba cada rincón de mi mente. Cada sílaba me hacía temblar por dentro. En ese instante, sentí que mi cuerpo comenzó a temblar por dentro, aunque por fuera seguía paralizado. No sé cuánto tiempo duró eso. Pudo haber sido un minuto o una hora.
Solo recuerdo que de pronto la figura retrocedió, se desvaneció lentamente como niebla arrastrada por el viento y la habitación volvió a oscurecerse por completo. Fue entonces cuando recuperé el control de mis músculos. Me senté de golpe, jadeando como si acabara de salir de un ahogamiento. La luz azul ya no estaba, la figura tampoco, pero el aire seguía pesado, cargado de una presencia que no se había ido del todo. Encendí todas las luces del cuarto, fui al baño y me miré en el espejo. Estaba pálido, mis ojos estaban vidriosos y el sudor me empapaba, pero lo más aterrador fue ver que en mi cuello, del lado derecho, tenía una marca, como una huella de dedos, 5 marcas rojas, como si alguien me hubiese presionado con fuerza. A la mañana siguiente intenté encontrar explicaciones. Busqué artículos, videos, foros. Todo lo que encontré sobre parálisis del sueño decía que eran alucinaciones, que todo era producto del cerebro medio despierto. Pero ninguno mencionaba marcas físicas. Ninguno hablaba de luz azul ni de un idioma imposible de entender que se metía en la cabeza como un parásito. Me convencí de que debía estar confundido, que tal vez todo había sido producto de mi agotamiento extremo, hasta que unos días después, otra persona me escribió. Era una compañera del hospital, Mariana. Nunca habíamos hablado mucho fuera del trabajo, pero esa mañana me escribió al privado para contarme que había tenido una experiencia rara, que había sentido que alguien la observaba mientras dormía y que no podía moverse. Me preguntó si alguna vez me había pasado. Le respondí que sí, con cautela. Entonces me dijo algo que me dejó helado. ¿La luz azul también se te apareció? No sabía cómo responder. Le pregunté si había visto una figura, si había escuchado algo. Y su respuesta fue un sí tembloroso, como si también temiera estar volviéndose loca. Describió exactamente lo mismo que yo había vivido. La parálisis, la luz, la sombra flotante, el idioma extraño. Lo único diferente era que ella no había tenido marcas, pero había despertado llorando. Y su perro, que dormía en su habitación, estaba escondido debajo de la cama, temblando. Esa coincidencia cambió todo. Ya no podía pensar que era una simple alucinación. ¿Cómo podía otra persona vivir exactamente lo mismo, con tantos detalles en común? Comenzamos a investigar juntos. Encontramos foros en otras lenguas, comunidades online de personas que hablaban de lo mismo. Algunos la llamaban la entidad del umbral. Otros decían que era un ser interdimensional que se alimentaba del miedo durante la parálisis del sueño. Había testimonios desde hace décadas, en distintos países, con diferentes nombres, pero siempre la misma descripción. Figura alta, sin rostro, luz azul y un idioma imposible de traducir. Algunos aseguraban que si volvías a soñar con él 3 veces seguidas, te llevaba. Esa noche no dormí, y no fue la única. Estuve semanas enteras evitando dormir profundamente. Tomaba café a todas horas, me duchaba con agua helada, ponía alarmas cada 30 minutos, pero era inútil. Al final, el cuerpo siempre pierde. La tercera vez que lo vi, ya no era solo en la habitación. Lo vi en el pasillo del hospital, de madrugada, mientras iba solo a buscar un medicamento. Lo vi reflejado en una ventana, de pie detrás de mí. Me giré y no había nada, pero lo había sentido. Y eso fue lo peor, porque ya no era un sueño, ya no era parálisis del sueño. Ahora estaba despierto, y él seguía ahí. Desde entonces, he cambiado de turno. Trabajo de día, nunca más de noche. He puesto cámaras en mi cuarto. Rezo, aunque no crea. He intentado hablar con sacerdotes, brujos, chamanes. Nadie tiene respuestas, pero algo dentro de mí me dice que no se ha ido, que solo está esperando el momento correcto para volver
y que, cuando lo haga, esta vez no va a limitarse a observar. Esta vez vendrá por mí. A veces creemos que el terror solo existe en las películas, que los monstruos viven en la imaginación o en historias para no dormir. Pero hay cosas que existen en el borde de la conciencia, seres que se alimentan de nuestras dudas, de nuestro cansancio, de nuestra parálisis. Si alguna vez despiertas sin poder moverte, no mires a la esquina de tu cuarto. No busques con los ojos lo que no deberías ver, porque si logras verlo una vez, él también te verá a ti, y entonces no habrá vuelta atrás. Anteriormente siempre había escuchado historias de casas embrujadas y murmuraciones en la penumbra, pero jamás imaginé que algo así me sucedería a mí. Fue hace 3 meses, cuando me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de Ciudad de México. Un lugar con puertas de madera gastada, ventanas con cristales opacos y un corredor largo cuyos tablones crujían al menor roce. La primera noche, después de desempacar mis cajas y colgar mis cuadros favoritos, apagué la luz y me arropé en el colchón casi nuevo. El silencio absoluto reinaba hasta que, de pronto, escuché un susurro tenue que pronunció mi nombre: Mariana. Mi pulso se aceleró y encendí el teléfono, pero la pantalla parpadeó y quedó en negro, como si aquella voz hubiera absorbido toda energía. Me levanté inquieta, recorriendo el pasillo con cautela. No había nadie, solo un eco de mis propios latidos y la certeza de que el peligro comenzaba a acecharme. Esa segunda noche, la atmósfera en el apartamento se volvió más densa. Decidí colocar cerca de la cama un grabador de voz y un pequeño altavoz, intentando atrapar cualquier sonido inusual. Minutos después de apagar la luz, un golpe sordo retumbó en la sala. Creí que era el viento, pero al reproducir la grabación comprobé algo escalofriante. Un susurro oscuro repetía mi nombre con una cadencia irregular. «Mariana, ven». Un escalofrío recorrió mi espalda cuando oí un paso arrastrándose por el piso de madera, muy cerca de mi habitación. Mi respiración se volvió agitada y sentí como el aire se tornaba frío, como si una presencia helada me estuviera observando desde la oscuridad, esperando el momento preciso para aparecer. En la tercera noche, decidí enfrentar mis temores. Coloqué velas en círculo, dejando solo un pequeño espacio hacia la puerta. Mientras la cera goteaba, noté que el silencio se fragmentaba en susurros distantes, imposibles de entender, pero imposibles de ignorar. Cerré los ojos y encontré el centro del círculo. La llama parpadeó con más fuerza y, de pronto, sentí un hálito helado en mi nuca. Un gemido suave, casi lastimero, recorrió la habitación. «No estás sola». Giré sobre mis talones con las manos temblorosas y vi la sombra de una figura alargada desvaneciéndose contra la pared. Un murmullo final, indecible, se perdió en la nada, dejándome con el corazón desbocado y la certeza de que algo se movía más allá de lo visible. La cuarta noche, el fenómeno escaló de forma perturbadora. Mientras revisaba las grabaciones, descubrí una voz secundaria, más grave, que respondía en un murmullo casi burlón cada vez que yo susurraba: «¿Mariana?». Esa entidad parecía alimentarse de mi miedo. El viento en las ventanas golpeaba con furia inusual, como si alguien estuviera intentando entrar. En un momento de lucidez, encendí todas las luces y recorrí el apartamento. Puertas entreabiertas, cajones revueltos, y en el pasillo, huellas de polvo marcadas como si alguien hubiese caminado descalzo. Mi garganta ardía, pero no podía gritar por miedo a provocar algo peor. Cerré los ojos
deseando que fuera una pesadilla pasajera. Sin embargo, justo antes de huir, sentí un susurro final detrás de mí. Te estamos observando. En la quinta noche, mi determinación menguó y la desesperación creció. Decidí no huir sin pruebas. Monté una cámara en el pasillo y la programé para grabar con visión nocturna. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, el dispositivo captó un movimiento lento. Una sombra alargada cruzó el encuadre, con un vaivén que evocaba el balanceo de un péndulo. Un susurro gutural, distinto a los anteriores, emergió con claridad. Volveremos. El frío se intensificó de tal forma que el aliento se condensó frente a mí. Entre temblores corrí hacia la cámara, revisé el metraje y encontré la imagen distorsionada de un rostro desfigurado, con ojos vacíos que parecían perforar la pantalla. Fue la prueba irrefutable de que algo o alguien se había instalado en mi hogar. En la sexta noche, la tensión alcanzó su punto álgido. Intenté ignorar las voces, pero ellas insistían. «Mariana, despierta». Cada sílaba retumbaba en mis oídos como martillazos. Cuando creí sentir la brisa de una mano rozando mi mejilla, salté de la cama y me refugié en la sala. Allí, las velas que había colocado la primera noche se encendieron por sí solas, sus diminutas llamas danzando con un vigor macabro. Sentí que la presencia recorrió cada habitación, inspeccionando mis pertenencias, buscando algo que yo misma desconocía. En un acto de pánico, lancé mi cámara al suelo y rompí la grabadora. El estruendo resonó como un disparo en la quietud oscura, y las voces cesaron abruptamente, como intimidada por mi rabia y mi miedo. Finalmente, en la séptima noche, comprendí que no podía quedarme más. Empaqué mis pertenencias con manos temblorosas y antes de marcharme, registré una última grabación en voz alta. Si alguien escucha esto, no entren en este lugar. Al cerrar la puerta tras de mí, el silencio se adueñó del apartamento por primera vez en semanas. Conduje sin mirar atrás, el motor rugiendo como un escudo contra lo desconocido. A la mañana siguiente, revisé el material en mi ordenador. Entre fragmentos corruptos, hallé un breve susurro final que decía: «Volveremos y no estaremos solos». Desde entonces, vivo con la certeza de que hay voces que no dejan en paz a los solitarios, reclamando un lugar en nuestra realidad, esperando el momento de cruzar el umbral y convertir el temor en carne. Recuerdo claramente esa noche porque todo empezó con una llamada telefónica. Eran casi las 11 y yo ya estaba acostado viendo videos en el celular, a punto de quedarme dormido, cuando sonó. Era un número desconocido. No suelo contestar, pero por alguna razón, esta vez lo hice. Una voz femenina, pausada, casi apagada, dijo mi nombre. «¿Luis?» Era como si la voz saliera de muy lejos, como si estuviera atrapada en una especie de eco metálico. Pregunté quién hablaba, y lo único que escuché fue: «Necesito que vengas». Antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. No sé por qué, pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Lo más perturbador fue que esa voz me sonaba. Había algo profundamente familiar, como si la hubiera escuchado en otro tiempo, en otra vida. Sin darme cuenta, ya estaba sentado en la cama, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Pensé que tal vez era una broma o una llamada equivocada, pero entonces me llegó un mensaje de texto con una dirección. No reconocí el número, pero sí la calle. Era la casa donde vivía mi tía Clara antes de morir, hace más de 15 años. Desde entonces, nadie había vuelto a pisarla. Mis padres me contaban que tras su muerte, nadie quiso quedarse ahí.
porque los vecinos decían que se escuchaban ruidos por las noches, que las luces se encendían solas, que algo seguía dentro. Me senté un momento en la cama, indeciso. Quería olvidar la llamada, bloquear el número y volver a dormir. Pero algo me empujaba. No era simple curiosidad, era como si algo dentro de mí supiera que tenía que ir. Me vestí, agarré las llaves del carro y salí de casa. El camino hasta el viejo barrio fue silencioso, demasiado tranquilo. No había coches, no había viento, ni siquiera perros callejeros, como si todo estuviera en pausa, esperando que yo llegara. Cuando me detuve frente a la casa, el tiempo pareció torcerse. No la había visto en años, pero seguía igual. La pintura descascarada, las ventanas oscuras, la cerca oxidada que apenas se mantenía en pie. Pero había algo diferente. Una de las ventanas del segundo piso estaba iluminada. Una luz tenue, amarillenta, parpadeaba detrás de las cortinas. Mi primera reacción fue dar media vuelta y largarme, pero mis pies no respondían. Bajé del auto, crucé la verja con cuidado, y cada paso sobre el camino de piedra sonaba demasiado fuerte en esa quietud opresiva. Cuando llegué a la puerta principal, noté que estaba entreabierta. Una brisa helada salió desde el interior. Empujé lentamente, y la madera crujió como si se quejara después de años de silencio. La oscuridad dentro era espesa, y lo único que se escuchaba era el zumbido de la electricidad antigua proveniente del segundo piso. Subí. Cada escalón rechinaba bajo mi peso, y al llegar al segundo nivel, sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Me guié por la luz parpadeante que salía de la habitación al fondo del pasillo. Era la habitación de mi tía Clara. La puerta estaba entornada. Empujé con cuidado y la imagen que vi me paralizó. Una mujer de espaldas, vestida con una bata blanca, estaba sentada en la cama, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Su cabello era largo, gris, cubriéndole la espalda. En la pared frente a ella, alguien había escrito con letras grandes y temblorosas: «Contéstala». La mujer murmuraba algo, un susurro apenas audible. Di un paso hacia ella y el suelo crujió. La mujer se detuvo. Lentamente giró la cabeza hacia mí, pero su rostro no era humano. Era como una máscara deformada, sin ojos, solo una boca alargada que se abría en una sonrisa imposible. Corrí. Bajé las escaleras casi rodando, y mientras lo hacía, escuché que el teléfono fijo de la casa, un aparato viejo que colgaba en la pared del pasillo, comenzó a sonar. Timbraba una y otra vez con un tono agudo, desesperante, que se metía en los huesos. Abrí la puerta de un tirón, salí corriendo hasta el carro y apenas logré encenderlo con las manos temblando. Pero cuando miré por el retrovisor, el teléfono seguía sonando dentro, y en la ventana del segundo piso, la mujer sin rostro me observaba. Lo supe. No tenía ojos, pero lo supe. Me estaba viendo. Pisé el acelerador, sin mirar atrás. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, escuchaba ese timbre en mi cabeza. Y lo peor es que el teléfono no dejó de sonar. Durante semanas, mi celular recibía llamadas de números desconocidos a la misma hora. Las 11 de la noche. Nunca contestaba. Cambié de número, cambié de ciudad. Me mudé al norte, lejos de todo. Pero anoche, algo nuevo ocurrió. El teléfono fijo del apartamento, que jamás había usado, sonó por primera vez. Era imposible. Nadie tenía ese número. Contesté con la mano temblando. La misma voz de aquella noche habló: «Luis, contéstala». Esta vez, el tono fue más autoritario, más desesperado. Colgué de inmediato, pero no fue suficiente. Hoy, cuando desperté, sobre la mesa del comedor había una nota escrita a mano. Era la misma caligrafía temblorosa de la pared aquella noche.
Solo decía, la próxima vez te contestará ella. Ahora no duermo. No contesto llamadas. Y cada vez que escucho un timbre, aunque sea en la televisión, algo en mi pecho se contrae. No sé quién es ella. No sé por qué me eligió. Pero siento que cada vez está más cerca. En el reflejo del microondas. En el borde de mi visión cuando apago las luces. En las sombras que se alargan más de lo debido. Y lo más perturbador es que empiezo a reconocer su voz en lugares donde no debería escucharla, como si ya no necesitara el teléfono, como si ya estuviera aquí. La última llamada que recibí fue hace 3 días. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Solo decía mi nombre y una risa ahogada, como si viniera del fondo de un pozo. No sé cuánto más puedo resistir. Solo sé que cuando la línea suene otra vez, tal vez no podré ignorarla. Y cuando eso pase, no habrá vuelta atrás.